Ser podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio os vamos a contar Clarissa, de Stefan Zweig. Stefan Zweig nació en Viena en 1881. En 1942 se suicidó en Brasil, en Petrópolis, junto a su segunda esposa. 2 años después aparecería su maravillosa autobiografía El mundo de ayer. Clarissa es una novela póstuma e inacabada, y sin embargo contiene muchos de los temas esenciales de Zweig. Es una novela que destila dulzura y emoción, una novela que nos habla de las enfermedades mentales y que tiene una protagonista inolvidable. Vamos allá. Años más tarde, cuando Clarissa se esforzaba en recordar toda su vida, le resultaba difícil encontrar un hilo conductor. Había vastas superficies de formas imprecisas que parecían cubiertas por la arena. El propio tiempo planeaba sobre ellas, indefinido como las nubes y carente de cualquier dimensión. A veces, al evocar su vida, Clarissa se siente como si solo hubiera participado activamente en una pequeña parte de ella y hubiera vivido el resto sumida en el cansancio o empujada por el vacío sentido del deber. Apenas recuerda su infancia. Y es que nunca ha tenido un verdadero hogar ni ha conocido un entorno familiar. Nació en el pequeño emplazamiento militar de Galitzia, donde su padre, capitán del Estado Mayor, estaba destinado. Su madre murió por una pulmonía. Justo después de su bautizo, en la guarnición, Clarissa es encomendada junto a su hermano mayor, 2 años mayor que ella, a su abuela, y tras la muerte de la anciana, la llevan con la hermanastra mayor de su padre, mientras que la menor se hace cargo de su hermano. En cada nueva casa cambiaban las caras. El aspecto de los criados alemanes, bohemios y polacos. Nunca había tenido tiempo para acostumbrarse, adaptarse, acomodarse, calentarse. En 1902, cuando tenía 8 años, apenas superada la timidez inicial, su padre fue destinado a San Petersburgo como agregado militar. Entonces fue cuando el Consejo de Familia, con el afán de proporcionarles más estabilidad a los 2 niños, decidió mandar al hijo a la Academia Militar e internar a Clarissa en el colegio de un convento situado cerca de Viena. Clarissa pasa en el internado del convento los 10 años siguientes, hasta que cumple los 18 años. En ese periodo ve a su padre muy de vez en cuando. Solo recuerda de él su reluciente uniforme azul lleno de redondas condecoraciones tintineantes. Leopold Franz Schaber-Schumeister asciende a teniente coronel, el rango superior del Estado Mayor, y es considerado uno de los tácticos y teóricos más competentes y eruditos. Es un trabajador persistente y obstinado, bastante reservado y algo torpe bajo su apariencia de extrema severidad. Para Clarissa, los domingos eran días de orgullo por un lado y de intranquilidad por el otro, porque su padre iba a visitarla con una fidelidad metódica y a intervalos exactos. En 10 años solo recordaba 2 ocasiones en las que hubiera adelantado su visita. La primera fue cuando ella contrajo una grave faringitis y la segunda, antes de viajar a Constantinopla en misión confidencial. Clarissa se prepara en secreto para satisfacer a su padre, para ganarse su aprobación, sobre todo en lo que tiene que ver con su atuendo. Sus cuadernos y libros también tienen que estar limpios y preparados para la inspección paterna, porque al teniente coronel Schumeister le gusta mucho evaluar a su hija. La entrada en la sala de visitas es siempre impresionante, a pesar de que cada vez es idéntica. Cuando se quedan a solas, una ligera timidez se instala entre ambos. Acostumbrados solamente al trato oficial, preparado únicamente para las preguntas y respuestas concisas, aquel hombre solemne no sabe entablar una conversación personal y afectuosa con aquella niña cohibida y reservada. Y a medida que Clarissa va creciendo, la torpeza de su padre, en vez de disminuir, aumenta. A veces es Edward, su hermano 2 años mayor, el que acude a las visitas dominicales. El único acontecimiento que trastornó a Clarissa desde un punto de vista humano y personal ocurrió en su penúltimo año en el internado. Hasta entonces no había mantenido una amistad especial con ninguna de sus compañeras, puesto que aunque todas la apreciaban, había algo en su timidez heredada de su padre que mantenía a raya las confesiones bobas y la exaltación de las chicas normalmente muy locuaces.
Por eso la trastornó tanto la extraordinaria criatura cuya presencia y destino le permitieron formarse una primera idea acerca de la realidad que había al otro lado de los muros del convento. Un día les llega la noticia de que al día siguiente llegará una chica nueva. Su llegada es una enorme sorpresa. Habitualmente, cuando una chica nueva entra en las aulas del convento, cruza el umbral con una actitud tímida y confusa, pero aquella chica, llamada Marion, de apenas 16 años, avanza con ligereza y seguridad, dirigiendo sus redondos ojos sonrientes a una y a otra. Saluda afablemente a sus compañeras de mesa y enseguida empieza a contarles lo maravillosas que son las vistas desde la ventana de su habitación. Antes de que empiecen las clases, ya ha adquirido confianza con algunas de las chicas y al cabo de una hora, todas las chicas están deseando hablar con Marion. Pero la pobre Marion no está preparada para recibir muestras de desdén. Si alguna de las chicas la trata con brusquedad, en vez de enfadarse, se muestra consternada. Su naturaleza ingenua, siempre inclinada a la amabilidad, es incapaz de comprender la maldad y la perfidia. La verdad es que el convento parece más luminoso con su presencia. Desde el principio, Clarisa se mantiene alejada de Marion, pero solo para poder observarla desde cierta distancia. Es una casualidad lo que acerca a ambas muchachas. Cuando la mayoría de las chicas vuelve a sus casas para pasar las vacaciones de verano, Clarisa se queda, como cada año, porque su padre tiene que supervisar unas importantes maniobras militares. Y Marion también se queda, porque su madre tiene cosas que hacer. La madre superiora propone entonces a Clarisa que dé clases particulares a Marion, que va retrasada en algunas asignaturas. Clarisa aceptó con mucho gusto, y Marion, con su entusiasmo habitual, se mostró encantada. Las muchas horas que compartieron dieron lugar a una amistad. Los temperamentos reflexivos tienen la virtud de poder sacar a la luz, aunque sea por un breve instante, la gravedad de los temperamentos espontáneos. Les hacen rozar el suelo con su pesadez, y Clarisa pronto se dio cuenta de que Marion, que con ella actuaba de forma distinta que con las demás, no era en absoluto tan despreocupada y alegre como daba a entender su carácter sociable, y que su continua necesidad de sentir afecto y calidez a su alrededor respondía más bien a una inquietud e incluso a un miedo interior de sentirse sola o abandonada, que intentaba acallar con su exceso de locuacidad. Clarisa se da cuenta de que Marion guarda algún secreto. Lo revela una tarde, cuando le cuenta a Clarisa que no consigue conservar a nadie que la quiera, y se echa la culpa. Le dice que las personas le hacen sentirse insegura, que le da miedo perder su afecto de la noche a la mañana, y le confiesa que con ella se siente segura. Cuando las demás chicas vuelven bronceadas y descansadas de sus vacaciones, Marion se abalanza sobre ellas como una ola, repartiendo pequeños obsequios a diestro y siniestro. Pero la cordialidad de algunas de las chicas ya no es la misma. Algunas de ellas se apartan de Marion casi con indiferencia. Marion no se da cuenta de nada hasta que ocurre un incidente en clase de francés. Una chica poco agraciada que ha vuelto de las vacaciones con un montón de pecas y de cotilleos que ha recogido de aquí y de allá, se acerca a Marion y le susurra en un falso tono de súplica si le puede preguntar a la profesora qué significa una palabra. Bâtard. Y Marion, inocente y solícita como siempre, se levanta y se lo pregunta a la profesora. Acto seguido, un murmullo de risas surge de algunos bancos. La profesora enrojece ligeramente y parece molestarse. Marion no entiende nada y va rápidamente a consultar la palabra a un diccionario. Bâtard significa bastardo, hijo ilegítimo. Atónita, Marion comprende todo en el acto. En cuestión de segundos, Marion se levantó de un salto con una furia desatada y un minuto más tarde, Clarisa, que aún no se había repuesto y no había podido salir corriendo tras ella, oyó un terrible grito procedente del refectorio. Se asomó precipitadamente y vio a Marion rodeada de monjas y de otras chicas que intentaban sujetarla. Marion estaba completamente fuera de sí. Había cogido un plato y lo había arrojado contra la frente de su enemiga, que sangraba copiosamente, y estaba a punto de coger un cuchillo cuando la inmovilizaron. Aquella encantadora criatura había enloquecido por completo. Clarisa averigua más tarde que han decidido mandar de vuelta a Marion con su madre. Pero durante la noche siguiente, a Clarisa, que comparte habitación con Marion y con otra chica, estando medio dormida, le parece que una sombra se desliza a través de la habitación y la acaricia cariñosamente. A la mañana siguiente, Marion ha desaparecido. Ha huido por la puerta del jardín. Nada se vuelve a saber de ella. Como señala Oscar Brox en la revista Detour, probablemente Stefan Zweig fue uno de los autores que más empeño puso en indagar en los motivos del corazón.
en exponer la debilidad de las pasiones humanas y esa maraña emocional que tantas dificultades plantea cuando tratamos de desentrañar los secretos de la vida. Ese misterio que envuelve a los demás, a los que amamos o a aquellos que nos esforzamos en amar. Quizá por eso sus novelas siempre desprenden una cierta delicadeza, una ternura especial a la hora de hacer frente a las adversidades de sus personajes. Tal vez por compasión, por ese gesto de acompañar en sus penas y también en la intensidad de sus sentimientos a unas criaturas que solo disponen de su determinación como brújula para guiar sus pasos por el mundo. Transcurrió otro año monótono y vacío. A principios de verano terminaría el colegio. Pero en mayo, la madre superiora la convocó a su despacho. Había llegado una carta de su padre, el teniente coronel. Deseaba que abandonara el convento inmediatamente debido a circunstancias excepcionales. Preocupada, se despidió del convento y al mismo tiempo de su primera juventud carente de toda responsabilidad. Al padre de Clarisa le han dado la hoja azul. Así es como llaman en el ejército cuando retiran a alguien. Su hermano Eduard le cuenta a Clarisa que en el ejército la gente que no tiene pelos en la lengua no es muy apreciada. En el sencillo piso de 3 habitaciones de la 4ª planta donde su meister siempre ha vivido con una modestia espartana, les abre la puerta una ordenanza que les hace saber que el teniente coronel les espera en su despacho. El padre les lee una especie de discurso donde les cuenta lo que ha pasado, les comunica que se marcha a Berlín y les dice que su madre aportó una dote cuando se casaron y que él consideró ese importe como la única fortuna de sus hijos y nunca ha tocado un céntimo ni del capital ni de los intereses, de modo que cada uno de ellos dispone de una buena cantidad de dinero del que podrán disponer cuando sean mayores de edad. Les deja además esa vivienda a su disposición con el importe del alquiler pagado. Las siguientes semanas aportaron cierta inquietud a la vida de Clarisa. Por primera vez tenía que tomar una decisión por sí misma. Hasta entonces había dejado en manos ajenas la elección de sus ocupaciones y la disposición de sus días e incluso de sus horas. Ahora, ella misma debía elegir algo tan importante como una profesión, y aquella gran responsabilidad la inquietaba tanto que se sentía incapaz de encontrar en su interior cualquier inclinación u orientación definida. Un día visita a Clarisa el asesor legal de su padre y ella le confiesa sus inseguridades y le pide su opinión. El hombre le explica que desde hace unos años están surgiendo nuevas tendencias en el campo de la pedagogía en todos los países, sobre todo gracias a mujeres como la sueca Ellen Key o la italiana Montessori, que exigen tener en consideración el individualismo de los niños en primer lugar y por otro lado su desarrollo físico y psíquico, y que en ese campo existe un amplio abanico de profesiones que aportan la garantía de estar realizando un trabajo fructífero y humano. Hay colegios que educan a niños nerviosos, otros que se ocupan de los niños difíciles y otros que acogen a los discapacitados. Hay mujeres que se dedican a los servicios de asistencia social y otras a la gimnasia y a la puericultura. Se ha convertido todo ello en una verdadera ciencia. Clarisa se lo agradece de todo corazón y al año siguiente dedica todas sus energías a iniciarse en campos profesionales muy variados. Hace un curso de puericultura, asiste como oyente a las clases de la Facultad de Pedagogía, trabaja en varios hospitales, participa en conferencias y se familiariza con los distintos métodos de enseñanza. La decisión, como de costumbre, le sobrevino inesperadamente. Entre las clases a las que asistía estaban las del profesor Silverstein, el neurólogo más célebre, según le parecía a ella, y autor del Niño Nervioso. Le habían recomendado sus clases como la parte más importante del programa y las seguía con interés. Le parecían extraordinarias. El profesor Silverstein está especialmente versado en literatura. Dostoyevsky y Poe son fundamentales para él y establece relaciones entre sus obras. Es un tipo moderno, cuyos rasgos afilados revelan su procedencia judía. A Clarisa le resulta fascinante, y más cuando ve que el profesor da clases sin papeles, que improvisa y que hace participar a sus alumnos. Disfruta con los debates, le gusta la velocidad con que asimila los nuevos conocimientos. Ella, que hasta entonces solo ha conocido a gente intelectualmente apática, se siente extrañamente despierta. Y gracias a aquellas conferencias empieza a interesarse por las enfermedades. Cuando lleva 3 meses asistiendo a sus clases, el profesor se dirige a ella desde la cátedra y le pide hablar con ella. Le dice que se ha dado cuenta de que es una buena oyente y que toma notas con el taquígrafo. Y le cuenta que necesita unas notas para una revista americana y que le vendrían muy bien los apuntes que ella ha estado tomando en clase. Clarisa, por supuesto, se los envía. Y poco después, el profesor la cita en su casa y le propone trabajar para él, ordenando fichas de pacientes. Pronto llegaron a un acuerdo.
Clarisa trabajaría para el profesor de 3 a 4 horas al día como asistente, archivadora y secretaria a cambio de un generoso sueldo. Él le dictaría los historiales clínicos para que los anotara, resumiera y ordenara. Pero el sabio se acostumbró tan pronto a su ayuda que empezó a reclamarla durante tardes enteras y a menudo también por la noche. A sus 20 años, Clarisa había encontrado un trabajo que no solo le aseguraba ampliamente la existencia, sino en el que se implicaba con un interés entusiasta. El profesor llama a Clarisa mi memoria, o dueña de todos los secretos, y cuando le dicta los historiales clínicos, que contienen detalles bastante íntimos, lo hace siempre con la habitación a oscuras y detrás de su escritorio, con un respeto que nunca antes ha recibido por parte de nadie. Clarisa se convierte en alguien imprescindible para el profesor. Le pide consejo, le dicta un extracto de lo que llama nuestra obra y presenta a su familia y comparte sus pensamientos con ella, tanto los médicos como los privados. Más adelante, Clarisa recordaría aquellos años como la época más libre y despreocupada de toda su vida. El profesor admira mucho a Freud, pero se diferencia de él en que Freud cree que se puede curar a una persona averiguando el origen de su enfermedad, enseñándole dónde se encuentra y de dónde procede, que conozcan los motivos de su desequilibrio psíquico. Y en cambio el profesor Silverstein quiere hacer lo contrario. Creo que es mejor inculcarles otro desequilibrio, uno que sea inofensivo. No creo que la verdad los ayude. Al contrario, hay que darles una manía, una obsesión, para que no acaben devorando su propio hígado. Mi única intención es ayudar. No creo en la curación. Todos nacemos con nuestras manías, o por lo menos con cierta tendencia a desarrollar una manía. Todo el mundo, incluso los intelectuales, y ellos más que nadie, tienen un rincón oscuro en su cerebro al que no llega la luz de la razón. Conocerlo no sirve de nada. Y se pone como ejemplo a sí mismo y su pánico a que le olviden. E incluso hablan de Clarisa. El profesor dice que ella hace todo lo posible para ocultar su mundo interior, para disimularlo, y todo lo hace con tanta serenidad como seguridad. Pero al mismo tiempo también siente la necesidad de hacerse valer. En aquella conversación hay una frase que hace reflexionar a Clarisa e incluso le preocupa un poco. Cuando el profesor dijo, su presencia pasa casi desapercibida, quizá ni siquiera se percibe a sí misma. Es verdad, Clarisa sabe que pasa desapercibida y no lo lamenta. El aislamiento es una necesidad que ha heredado de su padre. En cambio, le inquieta el hecho de no percibirse a sí misma. Nadie la ha deseado en 20 años, pero ella tampoco ha deseado a nadie, ni ha estado enamorada ni una sola vez. La conversación con el profesor Silverstein cambió su conducta. En la calle intentaba mirar a los oficiales. Se esforzaba en ser alegre con una torpe naturalidad. Sin embargo, cuando llegaba a casa ya no contemplaba su propia actitud reservada como antes, sino con una ligera vergüenza. Antes la elogiaban por su fiabilidad, ahora se irritaba con ella, se sentía contrariada. En el mes de junio de 1914, una tarde, cuando Clarisa llega al trabajo, el profesor le dice que tiene que cambiar sus planes veraniegos y que no puede asistir a un congreso pedagógico que se va a celebrar en Lucerna, donde se va a hablar de educación. Le cuenta que está organizado por un grupo de profesores franceses progresistas que le interesa mucho y le pregunta si le gustaría ir a ella. Y que si va, le aconseja que haga un par de visitas al Colegio Montessori y a algunas instituciones del modelo suizo en el lago de Constanza, que él le dará cartas de recomendación. Clarisa, como es de esperar, acepta de inmediato. A finales de junio parte hacia Lucerna. Antes de proseguir el viaje hacia Lucerna, Clarisa pasó un día en Zúrich. Durante las primeras horas se sintió un poco incómoda. Por primera vez en su vida, tenía que arreglárselas ella sola. Era su primer viaje y la primera vez que dormía en una cama que no era la suya, y aquella sensación le resultaba desconocida. Se sentía como si su cuerpo ya no le perteneciera. Pero cuando uno abandona sus costumbres, se reencuentra a sí mismo y casi llega a lamentar no tener más tiempo para descubrir tantas novedades. Lo primero que tiene que hacer en Lucerna es presentarse en la Secretaría del Congreso para una primera toma de contacto y para que le asignen el alojamiento. Cuando llega, hay una mujer hablando con el secretario con vehemencia, enfadada, y parece reclamar algo. El secretario es un hombre de unos 40 o 45 años, con un rostro delgado, de un tono enfermizo, una bonita nariz y la mirada serena. Es el profesor Leonard. Rechaza la petición de la mujer con una voz tan suave, con una cordialidad tan agradable y firme a la vez, que consigue mitigar por unos instantes las embestidas de la irascible solicitante. Cuanto más se acalora ella, más educado se muestra él. Cuando la mujer se da por vencida, el profesor Leonard se dirige hacia Clarisa con una sonrisa. Ella
siente por un instante que su propia mirada brilla de alegría. Así que es usted la señorita Schumeister de Viena. La estábamos esperando. Le asignaré un alojamiento especialmente cómodo, una especie de aposento real. Es usted nuestra invitada de honor. Clarissa se sonroja sin querer. Leonard le cuenta que no tienen muchos invitados extranjeros y le dice que no se puede creer que alguien venga de tan lejos solo para escuchar. Clarissa se echa a reír. La abierta alegría de aquel hombre hace que se sienta cómoda con él. El alojamiento de Clarissa se encuentra en la ciudad, junto al lago. Es una habitación limpia en casa de una simpática profesora en un edificio de estilo suizo y vistas al lago. El congreso empieza aquella misma tarde. Los participantes acuden en masa. El secretario está de pie en la entrada rodeado de un enjambre de asistentes que le solicitan información. Clarissa admira de nuevo su actitud tranquila y alegre a la hora de organizar la muchedumbre. El congreso transcurre como todos, largos discursos, calor y ciertas dificultades para comprenderlo todo. Pero Clarissa aprende muchas cosas que podrá explicar al profesor Silverstein, no solo en las ponencias, sino en el trato con la gente. En la cena comparte mesa con Leonard, que no es profesor de universidad, sino de un instituto de Dijon. Su asombro fue mayúsculo cuando la noche del segundo día de congreso él se le acercó y le preguntó si le gustaría charlar media horita con él en una cafetería, puesto que tenía que pedirle un favor. Fueron juntos a un pequeño café a orillas del río, donde había unos cuantos vecinos de Lucerna sentados ante sus jarras de cerveza. Leonard le pregunta cuál es su impresión, su sincera impresión del congreso. Ella lo observa todo desde fuera, mientras que él lo ve desde dentro y no tiene una visión global, y le pide que cuanto más sincera sea, mayor será su gratitud y su deuda con ella. Y Clarissa le da su opinión. De esta forma empiezan a contarse sus vidas, pero sobre todo habla Leonard. Hablan del hecho de ser maestro en una provincia, de su época en París cuando era un socialista radical que escribía en todos los periódicos y participaba en innumerables asambleas. Y le cuenta que terminó sintiendo repugnancia por la política. Luego hablan del congreso de nuevo, de lo que Leonard pretendía organizándolo. A Clarissa, la ambición como profesor de Leonard le recuerda a su padre. Al tercer día, Clarissa empezó a sentirse cansada. No estaba acostumbrada a estar siempre rodeada de gente. Además, cada noche tenía que asistir al banquete. Todo era demasiado nuevo para ella. Al tercer día, el 28 de junio por la mañana, le pareció que tendría que hacer un esfuerzo extra, pero el lago azul y las montañas resplandecientes se extendían ante ella. Siente la imperiosa necesidad de estar sola y de reflexionar acerca de las sensaciones que ha experimentado durante aquellos días, así que se sube al primer barco que zarpa del muelle y sale a navegar por el lago. A las 8 de la tarde empieza la cena de despedida, así que Clarissa regresa a las 7, satisfecha y serena. La dueña de la casa la recibe con la noticia de que Leonard ha ido 2 veces preguntando por ella. Aún no ha tenido tiempo para cambiarse cuando aparece de nuevo Leonard, impaciente y nervioso. Ha ocurrido un suceso grave. El archiduque Francisco Fernando, el heredero al trono de Austria, ha sido asesinado en Sarajevo. La noticia les ha sorprendido en mitad de la última reunión del comité. Ha habido una gran discusión entre una doctora austriaca y la delegada serbia. Por primera vez, a Clarissa le parece ver a aquel hombre desanimado. En su mirada hay un brillo de tristeza. El nacionalismo lo corrompe todo. Es el mal que coloca una única patria por encima de todas las demás. Nos involucramos de lleno en las necedades que cometen nuestras naciones, en el patriotismo. ¿De qué nos sirve ser honrados y bien intencionados si encima de nosotros hay un puñado de personas que no quieren serlo? Ellos miran las banderas extranjeras con la hostilidad del toro que se abalanza contra la tela roja. Tenemos que romper con el patriotismo. Al diablo con las naciones. La doctora austríaca además tenía que hacer el discurso de despedida y ahora Leonard piensa que todo va a fracasar en el último momento. Entonces Clarissa se ofrece a ser ella quien dé el discurso de despedida. Leonard la coge de los hombros. Ella tiene la sensación de que está haciendo un esfuerzo para no abrazarla. Su mirada rebosa cordialidad y calidez. La velada transcurre de la forma más agradable posible. Clarissa pronuncia unas sencillas palabras de agradecimiento que no suenan como improvisación para salir del paso y que tienen una acogida tan calurosa que incluso los delegados serbios se ven obligados a estrecharle la mano. El congreso se da por finalizado. Para el día siguiente hay prevista una excursión al Monte Rigi, a modo de reunión entre compañeros. Tienen a su disposición uno de los barcos más grandes y el grupo se dirige hacia Vitznau, sumido en un alegre ambiente. Leonard casi no ve a Clarissa.
El barco navegó en dirección a Friulen y luego volvió hacia la región de Guillermo Tell. Clarissa les explicó a las maestras francesas la leyenda del héroe nacional suizo. Las que más le gustaban eran las de procedencia más humilde. Se dedicó a observarlas. Leonard tenía razón. Él le había descubierto su existencia. Ahora las miraba de otra forma. Cuando está cayendo el día, Leonard se sienta al lado de Clarissa. Sabe difundir calidez solo con sus anchos hombros y su suave barba, y ha conseguido proporcionar alegría a aquellas 300 o 400 personas. Clarissa lo felicita. Le dice que ha estado observando su trabajo y que tiene sobrados motivos para sentirse satisfecho. Leonard le contesta que lo está, pero que no sabe qué hacer con su alegría, que le gustaría compartirla con alguien. Clarissa sonríe. Leonard deposita la mirada en el lago. Le pregunta a Clarissa si vuelve al día siguiente a su casa. Y ella contesta que no. Le dice que sus vacaciones en realidad empiezan ahora. Él reflexiona. Primero duda, pero luego le dice que su compañía le ha hecho muy feliz, que gracias a ella ha ganado confianza en sí mismo. Clarissa siente una intensa emoción. No necesitan palabras dulces. Todo es sincero y claro. Se sienten obligados a hablar con franqueza en el momento de la despedida. Ella le contesta que sería una lástima que no volvieran a verse. Dígame la verdad. ¿Acaso no depende de usted? ¿No depende de nosotros? Aún tengo unas cuantas semanas libres. Me gustaría ir a las montañas, hacer excursiones, visitar ciudades. ¿A usted también? Pocas veces en mi vida me había sentido tan feliz como ahora. Poder hablar con alguien durante días y días. Querría revelarme sus planes. Me gustaría mucho compartir con usted unas horas, unos días más, como buenos amigos. Quiero viajar. Aún no sé a dónde. Si algún día la encontrara en alguna ciudad, sentada en una cafetería, podríamos encontrarnos en cualquier lugar. También podríamos visitar las mismas ciudades o ir juntos de excursión. Ella lo mira. Le dice que de acuerdo. Acepta tranquilamente. Él se levanta, le dice que se lo agradece. Ella le da la mano y él se la estrecha fuertemente. Ella le sigue con la mirada. Mientras contempla sus pasos tranquilos y ligeros, se siente invadida por un torrente de calidez. Él no ha dicho ni una palabra fuera de lugar. Cualquier otro le habría dirigido una repugnante mirada que la habría hecho sentir abochornada, pero la mirada de Leonard es la primera que ella recibe agradecida y que le despierta una especie de ternura. Al día siguiente acuerdan hacer juntos una excursión a la región de Wengen y luego se despedirán. Enseguida planearon una segunda salida y desde entonces ya no volvieron a separarse. Entre ellos había una gran intimidad que carecía de muestras de pasión desbordada. Al cabo de 2 días fue como si las cosas siempre hubieran sido así y nunca fueran a cambiar. Leonard le explica con mucha franqueza su situación familiar. Está oficialmente casado, pero su esposa lo abandonó hace 6 años. Ella vive en París. Dejarla libre está en consonancia con su concepto de la libertad. Entre ellos no hay ningún tipo de enemistad y él está dispuesto a aceptar el divorcio cuando ella se lo pida, pero para su esposa es mucho más cómodo vivir en París como mujer casada. No tienen hijos. Leonard no quiere esconder ningún secreto ni despertar en Clarissa ninguna esperanza. No se muestra impertinente en ningún momento. No insiste ni trata de seducirla. Clarissa sabía que aunque la tomara libremente, aquella decisión comportaba una responsabilidad, pero no le parecía honrado fingir resistencia ante algo que ella también deseaba. Al mismo tiempo, le agradecía que despejara sus miedos y tribulaciones y su inhibición, porque a su lado no se comportaba con su retraimiento habitual. La 4ª noche se unieron y ninguno de los dos pronunció ni una palabra almibarada o exagerada. Durante las semanas siguientes viven más allá de los límites del tiempo. Como no disponen de muchos recursos, pasan la noche en pensiones de pequeñas aldeas. Además, les gusta hablar con la gente pequeña en las pequeñas ciudades. Miran dentro de las casas, charlan con los viticultores, se sientan con ellos frente a sus casas. Clarissa jamás ha experimentado semejante felicidad. Donde quiera que llegan, se toman cierto tiempo para meditar. Clarissa no desea nada más que vivir. Cuando encuentran un piano, tocan el uno para el otro. Las semanas transcurren como si siempre hubieran estado juntos, como si se conocieran de toda la vida. Lo que los une no es sensual ni carnal, aunque ella adora sus abrazos tiernos y considerados. Hasta que en una oficina de correos le entregan a Clarissa una carta de su padre en la que le cuenta que se reincorpora al ejército y le dice que no se aleje demasiado. Compran un par de periódicos y se enteran entonces de que Austria se está movilizando. A partir de ese día, las cosas ya no son como antes. Siguen viajando sin rumbo fijo, eso sí, procurando distraerse.
Los días les parecían cada vez más oscuros, pero las noches los sorprendían con amorosos abrazos. Ella se recostaba contra él. Era un alto en el camino, un cuerpo estrechado contra el otro. Para ellos lo era todo. Aquellos dos cuerpos significaban todo un mundo. La noche reinaba en el exterior, una noche llena de peligros. Había algo que querían arrancarse el uno al otro, incluso su sueño era distinto. De hecho, una noche Clarissa se despierta sobresaltada. Mira a Leonard, que duerme plácidamente. Contempla su cuello, solo su cuello, y el miedo regresa. Cuando salen a la calle y compran el periódico, leen que Austria le ha declarado la guerra a Serbia. Clarissa dice que no quiere volver, que se quiere quedar al lado de Leonard. Al día siguiente reciben la noticia de que Jaurès, el político socialista francés que había defendido posiciones pacifistas, ha sido asesinado. Vuelven juntos a Zúrich, donde sus caminos se separan. Si llega la declaración de guerra, él tendrá que volver a Francia y ella a Austria. Se despiden, firmes y en silencio. Leonard regresa una vez más al coche para recoger su Montaigne, su libro favorito. Se lo da a Clarissa, que lo abre por la primera página y escribe la fecha de su puño y letra, 1 de agosto de 1914. Más tarde, Clarissa no recordaría nada de lo ocurrido durante el viaje de vuelta. Lo vio todo a través de una nebulosa. Los muros estaban cubiertos de carteles. Ella no vio ninguno. Lo vivió todo como si fuera completamente ajena a ello. El tren estaba abarrotado de reclutas con condecoraciones y banderas. Todos gritaban emocionados. Como se puede leer en el blog Leer es vivir dos veces, en Clarissa se repiten algunas ideas de otros libros de Zweig, como el lastre de los nacionalismos, su continua preocupación por la construcción europea o la importancia del compromiso social y político. Pero uno de los temas más interesantes de Clarissa es el estudio que hace de las enfermedades mentales en la época en la que Freud y el psicoanálisis está en el momento de expansión. Clarissa decide estudiar las nuevas formas de educación y los comportamientos humanos en una novela que gira alrededor de las enfermedades mentales. Clarissa, de repente, se encuentra en su casa, en su antigua habitación, sin saber casi cómo ha llegado. Su padre está allí. La abraza con solemnidad y le cuenta que al día siguiente su hermano Eduard saldrá hacia el frente. Y luego le pregunta si volverá a su antiguo trabajo o se alistará en el servicio sanitario. Clarissa aún no se lo ha planteado. Eduard llega por la mañana, se ha ceñido la banda militar, tiene un aspecto muy varonil, con una mueca de determinación en su joven y alegre rostro. Dice que molerán a palos a los serbios y luego les llegará el turno a los franceses, que acabarán con ese pueblo de maleantes. Clarissa siente una punzada de dolor. Le invade el presentimiento de que estará sola durante muchos años. Tendrá que callar, siempre callar. Al día siguiente, Clarissa se alista voluntariamente en el servicio sanitario, con el expreso deseo de no ser destinada a Viena, sino a un hospital de campaña del frente, tal y como desea su padre. Le dice al profesor Silverstein que renuncia a su puesto de trabajo. Para su sorpresa, él acepta su decisión sin reparos. En un principio, el hospital de campaña al que destinan a Clarissa está situado a más de 100 kilómetros del frente, pero a medida que el ejército austriaco retrocede, la distancia se acorta y aumenta la afluencia de heridos. Todos los cálculos resultan ser equivocados. Durante las primeras semanas no hay ni un día libre, ni una hora de descanso. Clarissa de vez en cuando se obligaba a sí misma a sentarse en una butaca y se decía que ya era suficiente. Pero luego la asaltaba un pensamiento. Quizá él también estuviera ahí fuera, postrado en una cama, desamparado, con la vista fija en la puerta, esperando que alguien le diera agua y le secara el sudor de la frente. Entonces se levantaba, con los pies ardiendo y las rodillas destrozadas, e iba de sala en sala. Se imaginaba que estaba protegiendo y cuidando a Leonard, como si precisamente ella tuviera que hacerlo. En octubre la situación mejora, pero Clarissa no se libra del cansancio. Se obliga a seguir trabajando hasta que llega otro día terrible, el 19 de octubre. Un mensajero trae un telegrama de su padre. Eduard ha caído en Serbia. Clarissa pierde el conocimiento. Cuando vuelve en sí, está tumbada en un sofá. Quiere recordar lo que ha pasado, pensar en su padre y en Eduard, su hermano, pero no puede evitar que el recuerdo de Leonard se imponga al de su padre. Por la tarde quiere levantarse y seguir trabajando, pero el médico le dice que se tome 2 o 3 días libres. Clarissa no dijo nada. El ritmo frenético de las últimas semanas le había impedido prestar atención a su propio cuerpo, pero entonces recordó que un ciclo se había interrumpido en su interior. Temblando, se palpó el vientre y los senos. No lo había tenido en cuenta. Se quedó inmóvil.
Es inconcebible confesar que está esperando el hijo de un francés, el hijo del enemigo. No puede confesar lo ocurrido ante su padre ni ante nadie. Entonces decide volver a Viena. Lo primero que hace es buscar un ginecólogo que le confirme que está embarazada. Cuando sale, se da cuenta de que debería haberle preguntado al médico muchas cosas. Si conoce algún remedio para evitarlo, cómo puede salvarse, si querría ayudarla. Por la tarde, Clarissa se encuentra con su padre, que no se permite ni un segundo de emoción, ni le da más detalles de la muerte de su hermano. Se despide de ella pidiéndole que desempeñe su trabajo con honor, que Duhart no les avergonzó y que ella debe estar a la altura. Cuando sale de la casa de su padre, Clarissa sabe que no volverá. Es mejor pasar la noche en un hotel. Decide ir a ver a la única persona en quien confía, el doctor Silverstein, que la recibe emocionado, lleno de afecto. Ella le explicó que estaba esperando un bebé y que debido a circunstancias excepcionales le resultaba imposible tenerlo. No podía obligar a su padre a vivir semejante deshonra. Le pidió que no le preguntara nada. Le suplicó que no le hiciera preguntas. ¿Podía ayudarla? Él era un personaje influyente y conocía a varios médicos. El doctor Silverstein le ofrece su ayuda, por supuesto, pero luego le pregunta, en realidad le pide que se lo pregunte a sí misma, si fue un percance, una estupidez, un momento de debilidad, o si el padre es el hombre al que ella habría elegido con plena convicción. Clarissa agacha la cabeza y dice que sí. Silverstein le pregunta entonces si en una circunstancia normal se sentiría orgullosa y feliz de estar esperando un hijo suyo. Clarissa levanta la vista, hace memoria, ve a Leonard de pie frente a ella con su mirada limpia y su sonrisa amable y tranquilizadora. Mira al doctor Silverstein directamente a los ojos y le dice que está completamente segura de eso. Silverstein le dice que entonces no puede abortar, le dice que tiene que pensar en ella y en cómo se sentirá dentro de unos años, y no en este momento ni en su padre. Luego le pregunta cómo cree que actuaría él en su lugar. Clarissa está segura de que Leonard se alegraría. Aún pasará un tiempo antes de que alguien pueda notarlo. De momento nadie sospechará nada, y mucho menos con el uniforme de enfermera. Al fin y al cabo, no es la primera vez que una mujer da luz sin que su familia lo sepa. Las circunstancias juegan a su favor. La situación es caótica, nadie se preocupa por los demás. Para empezar, podría volver al hospital. Su padre no sospecharía nada y sus compañeros tampoco, ni siquiera los médicos. Y luego, cuando empiece a ser difícil ocultarlo, pídase unas vacaciones y deje que yo me ocupe del resto. Es una opción que Clarissa no se había planteado. Aquella misma tarde, a pesar de que aún le quedan 3 días de permiso, Clarissa emprende el camino de vuelta al hospital de campaña. Por fin se ha decidido, ve las cosas con claridad. Tendrá que vivir con los dientes apretados. Al día siguiente retoma su trabajo y se sumerge en él. El médico que está al mando le dice que necesita su ayuda, ya que Clarissa ha sido la secretaria de Silverstein, porque les ha llegado un nuevo paciente que padece un desequilibrio nervioso porque fue alcanzado por el estallido de un obús. No tiene heridas considerables, solo sufre temblores, dificultades del habla, llanto convulsivo, pero ninguna herida externa. Se pasa el día tumbado en la cama y vomita todo lo que come. Hay algo que le resulta raro al médico y le pide a Clarissa que lo vigile porque le da la sensación de que el hombre finge o exagera. Clarissa realiza aquella misma tarde una visita de control. Es un hombre de unos 27 años, tiene una boca dulce e infantil y quizá incluso habría sido atractivo, pero tiene el rostro completamente pálido y los ojos hundidos, lo que le da el aspecto de una máscara inmóvil. En cuanto entra Clarissa, el hombre empieza a temblar diciendo que no quiere que le examinen más. Se llama Gottfried Brankovic. Un segundo más tarde ya se había olvidado de él. Solo pensaba en el niño que vivía en su vientre. Estaba creciendo y con él crecían también el miedo y el horror. En cuanto se quedaba sola, lo único que podía pensar era que ya no estaba a solas consigo misma. Al día siguiente, Clarissa asiste a la exploración del joven Brankovic. Además del médico del regimiento, el doctor Ferleitner, también está presente el capitán médico, el doctor Wilner, temido por sus bruscos modales. Clarissa se sorprende al ver su torso desnudo. Está muy demacrado y el temblor constante sacude la piel blanca y delicada de Brankovic. El médico dice que está en un estado lamentable, pero que cree que lo único que le pasa es que es un cobarde. Vomita todo lo que come. Cuando los médicos se alejan de Brankovic, ve un miedo aterrador en sus facciones. Clarissa le pregunta si puede hacer algo por él y Brankovic le contesta que se quede con él. Clarissa se queda junto a su cama. Piensa en Leonard. Quizá también él está trastornado y necesite ayuda. Brankovic le dice que ella es buena y bonita
y no parece tener aspecto de enfermo, sino de repente como salido de un sueño. Una leve sonrisa empieza a dibujarse en sus labios. Durante los días siguientes, Clarissa se ocupa particularmente de aquel soldado que sonríe al verla. Hay algo en él que le conmueve. Por las tardes se sienta junto a su cama y él le dicta cartas para su madre, enternecedoras. Aquella situación se alarga casi 15 días. Clarissa no se libra de la sospecha que le ha confiado el doctor. Él la halagaba, admiraba su pelo. El pobre chico llevaba mucho tiempo sin ver a una mujer, pero ¿cómo podía tolerar los cumplidos de otro hombre? Pero había algo en la actitud de Brankovic que la dejaba indefensa. Era algo que no solía percibir en otras personas, pero que reconocía perfectamente en aquel hombre. El miedo que lo atenaza cuando ella se va o cuando se limita a pasar por delante de su habitación sin entrar parece sincero, pero Clarissa nota algunas contradicciones. Curiosamente, su estado siempre empeora a la víspera de un reconocimiento médico. Empeora 4 días después de que Clarissa empiece a dudar de él. Hasta que un día Clarissa ve una zapatilla encima de su cama y nota como si Brankovic ocultara algo. Cuando le llevan a la bañera eléctrica, Clarissa palpa las zapatillas y en la suela descubre algo duro. Son 2 pequeños tubos de cartón de los que venden en las farmacias con unos polvos blancos. Es un vomitivo. Clarissa se va a ver a Brankovic y le dice que la comedia ha terminado. Brankovic empieza a temblar, pero aquella vez el temblor y el balbuceo son reales. Por el amor de Dios, señorita, escúcheme. Estoy enfermo, de verdad. No es ninguna farsa. Lo que pasa es que no puedo soportarlo. En cuanto me pusieron el uniforme, me convertí en un fracasado. Cada vez que un oficial o un médico me miran, las rodillas me flaquean y me siento débil. No puedo hablar. Y estoy agotado. Mis nervios no lo soportan. Todo salvo esto. El servicio militar y la guerra. Brankovic reconoce que es un cobarde, pero dice que prefiere morir de hambre que volver al frente. Luego le da una especie de ataque de pánico y empieza a jadear. Clarissa se vuelve asqueada ante aquella actitud. Al mismo tiempo, sin embargo, recuerda que ella misma deseó que Leonard no volviera a Francia. Mira a Brankovic. Su joven y atractivo rostro está desfigurado, su penetrante mirada está llena de terror. Hay un deje de locura en su expresión. Una instintiva oleada de compasión invade a Clarissa en contra de su voluntad. No me desprecie, solo soy un hombre. No soy mala persona. Nunca le he hecho daño a nadie. No sirvo para esto. Y cuando alguien es inútil, no puedo ser soldado. Usted no lo ha visto. No ha visto cómo sus ojos brillan enfurecidos cuando atraviesan a alguien con la bayoneta. Usted no sabe lo que es. Cuando el viento trae a las trincheras el hedor a carne putrefacta. Y estar justo ahí gritando. No puedo más. Quiero volver a casa. Mi madre tiene una pequeña granja. Allí es donde quiero vivir, sin herir a nadie. Quiero ayudar a los demás, se lo prometo. Pero usted tiene que ayudarme. Ayúdeme. Las lágrimas se deslizan por su rostro. Clarissa ya no sabe qué es verdad y qué es mentira. Le arroja los tubos y abandona la habitación como si estuviera huyendo de su propia sombra. Al día siguiente, cuando los médicos visitan a Brankovic, ella se mantiene al margen. No quiere ser partícipe de aquella farsa. Piensa que cuando nazca el niño también ella tendrá que mentir y esconderse, hacer falsas declaraciones, engañar a su padre, al Estado. Cuando sabe que lo encontrará solo, Clarissa entra en la habitación de Brankovic. El hombre le dirige una mirada deslumbrante. Le da las gracias. Le dice que dentro de 8 días le declararán inútil, que el doctor ha dicho que se lo preguntará a ella y que si ella les dice lo mismo, está salvado. Clarissa le dice que no hablará en su contra. Él la mira, emocionado y agradecido, y luego le pide algo más. Ahora la necesito. Me refiero a que si ahora me dejan en libertad, no soy nada.
nada más que un hombre débil y enfermo. Pero si consigo volver a casa, quisiera venir conmigo. El sacerdote me ha dicho que en mi estado en 2 días podrían darme el alta. Si los médicos supieran que usted ha aceptado casarse conmigo, sería mi salvación. Me dejarían en libertad solo por consideración a usted. Ellos la aprecian, todo el mundo la aprecia, pero nadie la aprecia tanto como yo. En estos días terribles, usted es la única que ha sido bondadosa conmigo, y sé que siempre me trataría con amabilidad. No puede evitar ser buena. ¿Por qué querría quedarse aquí? Venga conmigo, yo la necesito. Hay otros que pueden cuidar de los enfermos y podríamos casarnos enseguida. Ahora es tan fácil y mi madre estaría tan contenta. Clarisa no da crédito a lo que acaba de oír. Le dice que no, por supuesto, y sale de la habitación. Tiene que detenerse porque el corazón le late acelerado. Una propuesta de matrimonio le parece un crimen contra Leonard y al mismo tiempo tiene una extraña sensación. Se siente conmovida. Aquella noche no puede dormir. Tiene que plantearse su futuro. La petición de Brankovic le ha hecho ver lo complicada que es su situación. Aquella noche tiene que asistir a una especie de cabaret que han organizado para entretener a los enfermos. Sube al escenario una cantante de opereta, una joven muchacha que baila y canta con una bonita voz. Es elegante y provoca un efecto electrizante. Bajo la espesa capa de maquillaje tiene un rostro atractivo. Tiene algo que atrae a Clarisa y le intriga a la vez. En ese instante, un recuerdo atraviesa la mente de Clarisa como un relámpago. Es Marion, la niña que era tan amiga suya y que se escapó del convento hace 4 años. Se sientan a hablar y Marion le cuenta lo que ha sido su vida. Y eso hace que Clarisa abra los ojos sobre lo que significa ser un hijo ilegítimo. Aquella noche, acostada en su cama, Clarisa intenta reflexionar, piensa en marcharse, en contarlo todo, en huir y hasta en matarse. Y para conseguir un veneno, se acuerda de pronto de Brankovic. Él la ayudará. A la mañana siguiente se va a hablar con él para pedirle que le consiga el veneno. Lo primero que le dice es que está esperando un hijo, porque cree que eso la desacreditará ante él. Pero sin embargo Brankovic reacciona diciéndole que eso no le importa. Eso no cambia nada, absolutamente nada. Mi familia no tenemos esas ideas tan ridículas, padres e hijos. Todos hemos jugado juntos alguna vez. A mí siempre me han gustado los niños. ¿Por qué debería...? Voy a querer a su hijo más que a cualquier otro niño. Eso no tiene importancia. Clarisa, cuando se da cuenta de lo que está diciendo Brankovic, se interrumpe y se olvida un momento del veneno. Le pregunta si lo que le está diciendo es que estaría dispuesto a darle su apellido a un niño que no es suyo y a cuyo padre ni siquiera conoce. Y Brankovic le dice que sí. Clarisa le dice que es la persona más extraña que conoce, que está lleno de gratitud y de insensatez. Le pregunta si no le molestaría que los demás pensaran que el niño no es suyo. Y Brankovic le contesta que la adora, que quiere que ese niño lleve su apellido. Clarisa lo interrumpe bruscamente. Le dice que solo sería un matrimonio ficticio, un enlace que no le daría ningún derecho, un vínculo que romperían más adelante de mutuo acuerdo, que ella no quiere un padre para el niño, sino un apellido. Brankovic dice que sí a todo. Clarisa está tan confusa que le dice que se va a ir y que en 1 hora volverá, que lo piense bien, que reflexione. 1 hora más tarde, Clarisa volvió a entrar en la habitación. Había estado sentada, pensando con calma sobre aquel increíble giro de la situación. Ya había oído hablar de aquella clase de matrimonios, pero los había considerado inconcebibles. Ahora le resultaba más fácil aceptarlos. Se dijo que no tendría nada que temer por parte de su padre, solo tendría que mentirle 1 vez y no 100. Se sienta junto a Brankovic y le pregunta, 1 hora después, si ha reflexionado. Él la mira con seriedad, le dice que quiere resultarle útil a alguien, especialmente a ella, que nunca se había sentido tan feliz. Clarisa esboza una leve sonrisa. Por último, le dice que ella aportará la pequeña fortuna de su madre. Cuando Clarisa sale de la habitación, siente un leve desfallecimiento. Una mezcla de emociones se agolpa en su interior. Disgusto, horror, alivio y luz. Está viva y puede seguir viviendo. Y también su hijo tiene derecho a la vida. En el hospital la sorpresa fue unánime cuando Clarisa comunicó su intención de contraer matrimonio por el procedimiento de urgencia a causa de la guerra. Le explicó al médico que aquel joven soldado estaba completamente hundido y que creía que podría curarlo con atenciones a domicilio.
Lo más peculiar de aquella época eran los vínculos que surgían en plena guerra, los cruces de sentimientos más singulares, para los amputados, para los ciegos. El matrimonio lo acelera todo. Brankovic es declarado no apto para la guerra y le conceden la libertad. De los siguientes 3 años de su vida, de 1915 a 1918, Clarissa apenas conserva recuerdos que no sean de su hijo, que nace en 1915, y es bautizado como Leonard Leopold Brankovic. Clarissa se instala en casa de Brankovic, que ocupa la planta baja de una casa de campo. Por las tardes retoma su trabajo con el profesor Silverstein. Brankovic cumple su palabra. Se dedica al contrabando y prospera, pero también viaja mucho. Casi no se ven. En 1917 llega el año de las penurias y luego la derrota de Austria. Clarissa solo piensa en escribir a Leonard ahora que todo ha terminado, incluso contárselo todo. Piensa que él la entenderá. Escribe una postal que no obtiene respuesta. Está sola y hambrienta, ella y su hijo. Un día vuelve Brankovic, arruinado, y se queda a vivir con ellos. Cuida al niño como si fuera suyo. Se tumba a jugar con él en el suelo. Y al final, un día, ella se entrega y él la toma. Pasaron 3 años arduos y confusos. Leonard debía de estar muerto porque no le había escrito. Lo único que cambiaba en su vida era su hijo, que no paraba de crecer. Por lo demás, hubo más bien pocas novedades. Brankovic había encontrado un empleo de un modo extraño. Se mudaron a otra casa. Brankovic y Clarissa formaban un matrimonio extraño desde que él había percibido su repulsión cuando la tomaba. Durante un tiempo, Clarissa piensa en separarse, pero se da cuenta de que una separación sería perjudicial para su hijo. No ha vuelto a saber nada de su padre. No lo ve hasta que se encuentran en la misa en memoria del emperador Francisco José. Ha envejecido mucho. Es un hombre rudo y pétreo. La guerra lo ha endurecido. Todo esto no me importa. No lo quiero. No con nuestros enemigos. Tampoco quiero saber nada del canalla de tu marido. Además, ayudaste a un francés. Llegaron 3 cartas para ti. Eres una espía. Al final, nada ha servido para nada. Su padre está enfurecido. Ella lo acompaña hasta su casa, atónita. Su padre la llama canalla y traidora y amenaza con llamar a la policía. Acto seguido, le arroja un fajo de cartas. Eran 5 cartas de Leonard. Le había escrito la primera justo después del armisticio. Luego llegó otra y otra más. Ella creía que él había olvidado y le daba vergüenza escribirle desde que se había acostado con su marido. Ahora era demasiado tarde. Tenía que seguir viviendo en una mentira y hacerle creer al niño que era hijo de otro hombre. 1921-1930. Para Clarissa fueron unos años muertos. Solo tenía al niño. Y así les hemos contado Clarissa, la novela inacabada de Stefan Zweig. Hemos seguido la edición de Acantilado con traducción de Marisa Bornas Montaña. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez. Diseño sonoro de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Y en las redes, Laura Martínez Pérez. Suscríbete a Un libro, una hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana. Cadena SER. La radio.